Compañeros, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a saludar con motivo de continuar adelante en el desarrollo de nuestro curso y particularmente en este tema tan importante que es el relativo a las pruebas. Y hoy nos toca iniciar con los medios de prueba en particular. Y como comentamos al principio de este tema, pues en la mayoría de los casos vamos a tomar como ejemplo las pruebas en materia civil para que ustedes sepan cuáles son los requisitos en las fases procesales de las mismas y también respecto del valor. Miren, primero todos los medios de prueba son a través de lo que se llega a la convicción del juzgador o a través de lo que se demuestra la existencia de un hecho. Y estos medios de prueba pues son la testimonial, la declaración de parte de hechos propios o ajenos, la documental pública y privada, inspección judicial, la prueba pericial, la prueba presuncional. Y hoy nos toca ver a nosotros la prueba llamada declaración de parte de hechos propios o ajenos. Miren, hace mucho tiempo, eh, pues ahora sí cuando me tocaba estar en el lugar de ustedes, la prueba que estaba contemplada en nuestro código y la que nos enseñaban era la prueba confesional. Y todavía recuerdo a mis queridos maestros que nos decían, la confesión es la reina de las pruebas. Y nos lo decían porque la confesión pues terminaba la litis, porque confesar significa aceptar la responsabilidad propia. Y aquí de una vez aclaramos que no podemos confesar la responsabilidad ajena, o sea, solo confesamos lo que nosotros hicimos o lo que nosotros somos responsables. Y no podemos decir confieso que fulanito de tal hizo esto, esa no sería una confesión, sino sería un testimonio. Ahora, la confesión, pues con el paso de los años, fue, digamos, perdiendo cierta popularidad porque las personas en un esquema básico de defensa, como también lo hemos platicado, cuando responden lo primero que hacen es negar. Entonces, si lo que se pretendía era pues hacer que la persona se condujese con honestidad y respondiese afirmativamente, pues la defensa de negar las cosas hacía que la confesión cayese prácticamente en desuso. Solo cuando se apercibía de que en caso de no comparecer se le tendría por confeso de las posiciones calificadas de legales, y en los casos de que la persona que debería comparecer llamada absolvente no acudía, pues entonces se le tenía por confeso. Entonces, pero había otro elemento también muy importante, que dentro de las declaraciones de las personas que debían hacerlo del absolvente, muchas veces había la necesidad de preguntarle sobre hechos que, aunque no habían sido realizados por el absolvente sí se había dado cuenta de ellos y que estos hechos guardaban relación con la litis planteada. Y nosotros siempre buscábamos una manera de preguntarle que permitiese pues esa declaración. Lo hacemos, por ejemplo, bajo la base de preguntar si sabe, le consta, si se percató. Entonces, para no andar con esos rodeos, lo que se hizo fue la modificación de la llamada prueba confesional para que adquiriese el carácter de declaración de parte de hechos propios, que vendría a ser la confesional, y de hechos ajenos, de aquellos en los que el absolvente se dio cuenta de cosas que ocurrían, pero que no las realizó directamente él mismo. Entonces, hoy vamos a ver declaración de partes, de hechos propios o ajenos, y esta declaración de partes podemos considerarla como procesalmente la evolución, y específicamente en materia procesal civil, de lo que anteriormente era la confesión. Entonces, miren, vamos a ver la declaración de partes de hechos propios o ajenos, sus tres fases procesales, cómo se ofrecen, cómo se admite y cómo se desahoga. Entonces, vamos a
poner atención. Primero, cómo se ofrece la prueba de declaración de partes. En la materia procesal civil, el ofrecimiento hoy coincide con la demanda y coincide también con la contestación de demanda, respectivamente si se trata del actor o del demandado en su caso. Se hace por escrito y como todas las pruebas, ¿verdad? Se tiene que señalar qué hechos se pretende probar. Y se puede acompañar desde el escrito de ofrecimiento, el sobre que contenga las preguntas para formularse. Les digo, cuando se llamaba prueba confesional, las preguntas se llamaban posiciones, porque eran las respuestas que implicaban la responsabilidad de una de las partes. Pero hoy se llaman simplemente preguntas y puede, si estratégicamente, no acompañarse el escrito de las posiciones, sino hasta el momento del desahogo. Independientemente de que nosotros formulemos las preguntas del interrogatorio para el desahogo de la prueba, declaración de partes de hechos propios o ajenos, desde que ofrecemos nosotros nuestras pruebas en el momento de la contestación o de la demanda, o que hagamos la formulación de estas preguntas en el momento del desahogo, estas preguntas deben tener una regla. Miren, la primera, las preguntas tienen que ser respecto de la litis planteada, o sea, respecto de los hechos controvertidos. No podemos formular nosotros preguntas de hechos que no tengan relación con la litis planteada o que ya hayan sido aceptados por las partes. Entonces, formulamos las preguntas respecto de los hechos litigiosos, o sea, de los hechos controvertidos. Ahora, cada una de las preguntas debe contener un solo hecho. No podemos hacer nosotros preguntas que contengan dos hechos, porque en el momento de la respuesta, como lo vamos a ver ahorita que veamos la fase del desahogo, el absolvente o la persona que está respondiendo debe contestar primero sí o no y después explicar la razón de su dicho. Si la persona contesta sí, pues estará contestando que sí a ambos hechos, si es que formulamos equivocadamente dos hechos. En este caso no se preocupen mucho, porque si nosotros formulamos en una misma pregunta dos hechos, no nos la van a desechar. Lo único que va a hacer el personal actuante del juzgado es que va a dividir la pregunta en los hechos que contenga, para que la respuesta pueda corresponder en forma separada a uno o a otro hecho. Lo que sí nosotros debemos tener cuidado de no formular preguntas que sean insidiosas o inductivas. Una pregunta insidiosa es una pregunta que nos conduce al error. Un ejemplo de insidiosa pudiera ser, si es cierto como lo es, que el absolvente ya dejó de golpear a su esposa. Si la respuesta del absolvente es sí, es que la golpeaba antes, y si su respuesta del absolvente es no, es que la sigue golpeando. Entonces no le dejaría opción a una respuesta que le beneficiara. Entonces esa pregunta sí se las desecharían. Entonces tenemos que formularlas adecuadamente. Las inductivas son las que ya traen la respuesta, o sea, ya la misma pregunta ya viene respondida por sí misma. Entonces estas no pueden formularse. Las preguntas también se deben formular en sentido afirmativo o positivo. Por eso nosotros, al formular una pregunta, lo hacemos bajo una base sí es cierto como lo es, o simplemente sí. No podemos hacer como en inglés, ¿verdad? Nos enseñaban el interrogativo, el negativo. Acá tienen que ser positivas. ¿Por qué? Fíjense bien, porque nosotros en nuestro idioma tenemos también reglas, y estas reglas
si ustedes pues analizan su entorno y a lo mejor en nosotros mismos, ¿verdad? Pues no las cumplimos. Mm, y no las cumplimos nosotros, digo, gramaticalmente hablando. Sin embargo, en materia procesal, las fallas gramaticales pueden repercutir en un problema de resultado para nosotros. Fíjense, les voy a decir por qué. Miren, nosotros estamos acostumbrados a que tocan a nuestra casa y, y salimos a ver. Y entonces nos dice nuestra mamá, ¿quién era? Y nosotros decimos, no es nadie. Fíjense, por las reglas gramaticales, decir no es nadie es que es alguien, porque es la negación de una negación. No y nadie son negaciones. Entonces, si nosotros decimos no es nadie, es que le estamos diciendo que es alguien. Entonces nos puede preguntar nuestra mamá, pero entonces, ¿quién es? Pues te digo que no es nadie. Y a lo mejor nos entiende o a lo mejor ni siquiera nos contradice, pero en materia jurídica sí, la negación de una negación es una afirmación. Por eso cuando alguien le pregunta a su pareja, oye, ¿me vas a dejar? Y la pareja le dice, nunca jamás, quiere decir que sí lo va a dejar. O sea, porque nunca y jamás son negaciones. Entonces la negación de una negación es una afirmación. Entonces nosotros, cuando preguntamos en sentido positivo, sí damos la opción a que la persona pueda negar o pueda afirmar, pero no se confunda gramaticalmente, que sería realmente un problema, porque a lo mejor la persona aceptaría una responsabilidad por un error gramatical. Entonces las preguntas se tienen que formular en sentido afirmativo o positivo. Entonces fíjense bien, ya tenemos nosotros primero la formulación de nuestras preguntas y acá lo que sí debe haber también, la hojita donde nosotros formulemos nuestras preguntas tiene que ir firmada por el oferente. En general, de todas nuestras pruebas, la persona que ofrece las pruebas se llama oferente. Particularmente cuando se trata de la declaración de partes o en su caso la confesional verdadera, la persona que formulaba las preguntas se llama articulante. Pero así en general todos los que ofrecen pruebas se les llaman oferentes. Entonces, ese pliego de preguntas los firma el oferente y su abogado patrono, porque se responsabiliza de esa redacción. ¿Qué antes ocurría? Nosotros ofrecíamos con nuestro pliego de preguntas en un sobrecerrado, tratábamos de engraparlo y de firmarlo de alguna manera que no se viese un signo de que pudiera haber sido abierto. El día que se abría, pues checábamos que estuviese bien. Y fíjense nada más, parecía que la parte contraria se sabía nuestras preguntas. Pues claro que se las pudiera saber, y no porque haya ido al juzgado a enterarse o hayan abierto nuestro sobre, sino porque acuérdense que las preguntas y todas las pruebas tienen que ver con la litis planteada. Entonces, cuando hay una litis planteada, hay hechos controvertidos, pues nosotros preparamos nuestras pruebas, pero también nos vamos a imaginar cuáles van a ser las pruebas de la parte contraria. O sea, cuando nosotros formulamos nuestras preguntas para la declaración de partes, y nos debemos imaginar que la parte contraria también va a ofrecer la declaración de partes a cargo de la parte contraria, ¿verdad? O sea, nosotros. Entonces nosotros vamos a preparar a nuestro cliente de las posibles preguntas. Si identificamos cuál es la litis, o sea, los hechos controvertidos, además sabemos cómo se deben hacer las preguntas, pues le decimos, mire, probablemente le hagan estas preguntas, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que seamos adivinos, quiere decir que estamos entendiendo cuál es la litis o los hechos en disputa. Y si nosotros presentamos adecuadamente, en tiempo, cumpliendo los requisitos y formalidades que la ley nos marca, ¿qué va a hacer la autoridad judicial? Pues no las va a admitir. O sea, admitir es aceptar esa prueba. ¿Qué revisa la autoridad judicial? Bueno, pues que nosotros hayamos ofrecido nuestra prueba en tiempo. Hoy en materia procesal civil es en la demanda para el actor, en la contestación de demanda para el demandado, y que lo hayamos hecho mencionando qué es lo que pretendemos probar. Todas las pruebas que ofrezcamos tenemos que decir que se pretende probar. Hoy,
como les repito, no es necesario que acompañemos nuestro interrogatorio. Entonces, si no lo acompañamos, ya saben que nuestro interrogatorio se va a producir en el momento de la diligencia. Pero si lo acompañamos, no va a haber problema. El juez nos las admite y señala que el día del desahogo se van a calificar de legales las preguntas que estén bien articuladas. Entonces nos admite. Hoy, cuando nos admite la autoridad judicial la prueba, señala día y hora para su desahogo. Acuérdense ustedes que en las fases procesales que hemos visto en la hojita que siempre les pongo, pues está primero la demanda más sus pruebas. Hoy en esas demanda más sus pruebas ofrecemos las pruebas, entre otras, puede ser la declaración de partes de hechos propios o ajenos. Después viene la conciliación y después viene la contestación de demanda más sus pruebas. A lo mejor aquí ofrece la declaración de parte de hechos propios o ajenos el demandado. Si está bien ofrecida, entonces el juez la admite y señala día y hora para su desahogo. El día y hora para su desahogo es en la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia. Entonces el oferente tiene que estar presente ese día, debidamente identificado. ¿Saben qué pasa si no va el oferente? Independientemente de que sea el actor o el demandado, la prueba se declara desierta, porque su presencia da el impulso procesal para que continúe el procedimiento. Entonces, primero tiene que estar presente allá el oferente. Ahora, ¿qué pasa si el que no va es la persona que tiene que responder? ¿Verdad? Si no va el que tiene que responder, pues va a tener un grave problema, porque se le tiene por dada una respuesta afirmativa a todas las preguntas que se califiquen de legales. O sea, es un castigo. Incluso cuando el juez admite, en el auto admisorio que nos notifican, nos dice que se presente el articulante o la persona que ofrece las pruebas, que si no se presenta se tendrá por desierta. Pero que quien si no se presenta es la parte contraria, se le tendrá por aceptadas afirmativamente todas las preguntas que se califiquen de legales y por expuesta una razón fundada de su dicho. O sea, esta es una aceptación tácita. Si nosotros vamos y decimos que sí, es expresa, pero si decimos que sí por castigo, entonces se tiene la respuesta que sí, pero tácitamente. Entonces, por eso tenemos que estar allá. Y ya les dije, en la audiencia de desahogo de pruebas como en la conciliación, hay que avisarle al secretario que ya estamos presentes, llevar nuestras identificaciones, nuestra copia de la identificación. No crean que el secretario va a salir a buscarlos. Por ahí vi unos sentados a ver si son. No, dando la hora, si la parte contraria está lista, pide, oiga, secretario, mire, se señalaron las 9 horas, son las 9:05. Yo pido que haga usted la certificación de que siendo las 9:05 no están presentes. Y ustedes desconfiados allá afuerita, esperando a ver si los llaman, pues los van a declarar ahí confesos o positivamente respondiendo en la declaración de partes, porque es la sanción si no estamos presentes. Entonces, bueno, pero vamos a pensar que sí estamos presentes, nos tienen por presente, que su abogado o ustedes como abogados orientaron bien a su cliente y que llegaron y que le avisaron al secretario, aquí estamos. Entonces el secretario, qué bueno, pues ya los tiene por presentes. Entonces, lo primero que les van a hacer es que les van a tomar sus datos generales y luego, fíjense bien, les van a tomar la declaración bajo protesta de decir verdad, de producirse pues con verdad ante la autoridad jurisdiccional, apercibiéndolos que de no hacerlo cometen un delito de falsedad en las declaraciones dadas ante una autoridad judicial. Si el secretario que está ahí pendiente o el señor juez en el desahogo de la prueba pues todavía quieren hacerlo más intimidante, pues le van a decir que se harán acreedores a todas las penas y sanciones que la ley impone a quienes declaran falsamente ante la autoridad judicial. Esta es la primera, la declaración bajo protesta. Le toman sus datos generales, a ver de dónde es usted originario, ocupación, estado civil, sabe usted leer y escribir, y además pues
le piden su identificación, le sacan, ya llevamos nuestra copia de la identificación, la van a anexar a los autos, y hasta entonces la persona que va a responder, listo. La persona que va a responder no puede ser asistido por su abogado, pero ¿qué significa no ser asistido? O sea, el abogado puede estar presente, pero no le puede estar diciendo qué responder o no se pueden poner de acuerdo. Oye, mira, si tienes una duda, volteas a verme y si te cierro el ojo es que sí, y si te cierro, te hago una mueca de la nariz es que no, 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 no. ¿Por qué? Porque serían llamados a conducirse pues con probidad y hasta pueden sacar al abogado de ese lugar. Entonces, está presente el abogado, pero no puede estar asesorando a la persona. La persona sí puede llevar apuntes, porque a lo mejor le preguntan sobre cuentas, entonces, mire, perdón, aquí tengo mi cuenta, ahora sí que eso no es posible a la memoria, tengo que checarlo para decirle a usted, pero no para que les digan, oye, mira, esas pueden ser las preguntas y aquí las respuestas, y como en un examen, pues, que algunos de nosotros, ¿verdad? A lo mejor tuvimos una mala práctica de que en el examen sacábamos un apunte, a ver, no, ahí no se puede, van a estarlos vigilando, solo que tenga que ver con cuentas o datos específicos, y la persona que está respondiendo pedirá permiso a la autoridad de poderlos o no consultar. Entonces, lo primero, fíjense bien, si se llevó o se presentó el sobre con las preguntas, en ese momento lo abren y la autoridad procede a revisar una por una de las preguntas, es decir, la primera se califica de legal, la segunda sí, la tercera se desecha porque tiene un hecho inductivo. ¿Ya? ¿Qué haríamos nosotros si somos los abogados que presentamos ese escrito? Pues fíjense bien, la ley nos da una extraordinaria oportunidad. Si presentamos ese escrito y nos desechan alguna pregunta, la podemos volver a formular. O sea, porque nos dicen que es inductiva. Bueno, la voy a hacer, es una pregunta importante, pero en uso de la palabra quiero formular esa pregunta. Bueno, va a decir el secretario, después de que termine de formularles las que se calificaron de legales, en uso de la palabra usted manifiesta que quiere hacer otra pregunta. Entonces, ya con cuidado hacemos la pregunta sin incurrir en la falla de hacer una pregunta negativa o inductiva o insidiosa, porque nos la van a volver a desechar. Entonces, el secretario del juzgado, que es quien normalmente desahoga la diligencia, pues va calificando las preguntas y de las que se califiquen de legales, se las hace. Ahora, si nosotros no le presentamos nuestro interrogatorio previamente, en ese momento le hacemos nuestras preguntas, las dictamos y antes de que se le hagan, el secretario procede a calificarlas. O sea, nosotros no le vamos a preguntar directamente a la parte contraria. Acuérdense que la forma de comunicación procesal, pues es, salvo la audiencia de conciliación, donde sí pueden hablar un poquito el actor y el demandado, pero todas las demás actuaciones siempre son a través de la autoridad jurisdiccional, incluido precisamente esta audiencia de desahogo de pruebas. Entonces, nosotros dictamos nuestra pregunta, el secretario del juzgado la califica y una vez calificada le dice a la persona que responda. La persona lo primero que tiene que responder es sí o no. O a lo mejor que no entiende la pregunta, oiga, hágamela más claro porque no lo entiendo. Pero su primera respuesta es sí o no. Y después puede explicar por qué sí o no. O sea, dar la razón de su dicho, la razón de su respuesta. Pero fíjense bien, ¿qué pasa si la persona no contesta? O sea, se queda callado, no contesta. O empieza a platicarnos otra historia distinta, decimos, a ver, sí o no, y ya le explica al secretario, tienes que decir sí o no. Fíjese usted que yo hoy vine y había mucho tráfico y vengo muy nervioso. Sí, pero sí o no de esa pregunta. Es que permítame, es que, pues la verdad, estoy muy preocupado porque había mucha gente y pues no sé, con esto de los contagios. Oiga, sí o no. Bueno, como la persona no quiere responder, entonces ahí viene un castigo de la ley. Se le tiene por contestada que sí, y como si dijese una razón de su dicho. Como contesta con evasivas, pues se le tiene por respondido que sí. Bueno, ese día, además de esta prueba, se van a llevar a cabo otras pruebas, pero específicamente de esta prueba, pues al final a la persona que contestó, o sea, a cargo de quien es el desahogo de esa prueba,
pues se le va a preguntar, ¿no tiene usted algo más que decir? Pero respecto de la litis, ¿verdad? No, así, oye, estoy muy espantado de los problemas que pasan en el mundo. No, 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 de la litis planteada, ¿qué tiene usted más que decir? Entonces, bueno, ya no tengo nada más que decir, pues que es todo. Van a firmar el acta que contiene también esta prueba y las demás pruebas, pues la persona que ofrece, la persona que responde y también pues el abogado que estuvo presente del actor, el abogado que estuvo presente del demandado y el personal actuante del juzgado. Nosotros normalmente, ¿verdad? Siempre antes de que se lleve a cabo el desahogo de la prueba, nos acercamos con la escribiente que va a tomar el acta y le decimos, oiga señorita, por ahí, guarde usted una copia para que vaya yo haciendo mi expediente personal. Normalmente hasta sin que se lo pidamos, ellas tienen preparada la copia. Al final de la diligencia pues hay que pedírselas, oiga señorita, ¿me puede usted facilitar mi copia? Entonces, y ya, si no quieren firmar las personas, no va a haber ninguna consecuencia, porque el personal del juzgado y el secretario particularmente es quien autoriza, quien tiene la fe. El absolvente o la persona que responde se negó a firmar y lo asienta en el acta. Que se niegue a firmar, eso no crean que lo exonera de lo que contestó. La persona que se niega a firmar, de todos modos, ya tiene responsabilidad en lo que la persona contestó. Ahora, fíjense bien, nos preguntaremos por el valor de la prueba declaración de partes. Fíjense bien, tiene efectos solo en lo que perjudica. ¿Por qué? Pues porque como es una pregunta a la persona que tiene un interés, tiene una posición, pues seguramente lo que conteste va a ser en su favor. Entonces, todo eso que conteste en su favor tiene que ser probado por otros medios, pero lo que conteste en su contra o lo que se tenga por contestado en su contra como castigo de que no respondía, eso sí surte efectos jurídicos. Entonces, en materia procesal civil, ¿verdad? Solo surte efectos lo que respondamos y que nos perjudica. Fíjense bien, si nosotros nos echamos flores para nosotros, no van a surtir ningún efecto. Si queremos probar eso, lo tendríamos que hacer por testigos, por peritos, por otra cosa, pero nosotros no vamos a decir, oye, es que en la prueba confesional, pues yo contesté muy bien, contesté todo a mi favor, pues lo deben tomar en cuenta, porque desde nuestra demanda, desde nuestra contestación, pues lo que cada una de las partes dice son argumentos en su favor, ¿verdad? Y lo mismo va a ser en el desahogo de la prueba de declaración de partes, o se hacía en el momento en la prueba confesional. Entonces, el valor de esa prueba solo es respecto de lo que perjudica a quien declara. Entonces, nosotros debemos ofrecer esa prueba. ¿Por qué? Vamos a pensar que aunque es un principio de defensa básico y ustedes como abogados le van a decir a su cliente, oye, mira, si no entiendes una pregunta o tienes una duda de qué responder, pues di que no, porque entonces la carga de la prueba se revierte, tiene que probar los hechos la otra persona por otro medio. Pero tú di que no si tienes una duda. Bueno, pero ¿qué puede pasar también? Puede pasar que por alguna razón la parte contraria no comparezca a la diligencia o se le tenga por no comparecido. A lo mejor está, pero no se acercó al secretario. Entonces van a certificar que no estaba a la hora y de todas las preguntas que se califiquen de legales, como si hubiese respondido que sí, además dado una fundada razón de su dicho. O en el desahogo de la diligencia, vamos a pensar que no obstante lo que estoy comentando que les decimos los abogados, la persona pues se pone nerviosa y se niega a contestar, empieza a contestar evasivas o puras cosas que raras. Entonces la autoridad judicial la declara como si hubiese respondido una respuesta positiva o afirmativa y por expresada una fundada razón de su dicho. Entonces es muy importante que la ofrezcamos porque pueden pasar muchas cosas, como estamos viendo, que no solamente pueden ver con la defensa de una persona de contestar que no, porque si esto fuese lo único que ocurriría, pues entonces diríamos, no, no tiene caso, ¿para qué ofrezco la prueba? Si ya sé que va a contestar que no. Pero fíjense bien, pueden oír, pueden tenerlo por no presente, puede contestar con evasivas. Entonces hay que poner nosotros la intención de que en la litis
todo lo que nosotros podamos hacer y que beneficie a nuestro cliente, pues hay que llevarlo a cabo. Entonces, esta es la prueba confesional. Declaración de partes, anteriormente llamada confesional. Acuérdense, si tienen alguna duda, pues háganmelo saber por el correo. Y vamos a ver en este momento la prueba documental, pública y privada. La prueba documental. Miren, primero nosotros debemos tener claro qué es un documento. Y, por ejemplo, si nosotros, vamos a ver acá, vemos algo así, pues no tendremos duda si es un documento, ¿verdad? Porque la forma en que nosotros estamos acostumbrados a guardar la memoria escrita, documental, la memoria escrita o de pinturas, etcétera, es en papel. A lo mejor si nosotros, por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver un momento. Miren, viésemos algo así, nos entraría la duda si es o no un documento, porque a lo mejor la textura no es del papel que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, tendríamos una duda si es un documento. Entonces, fíjense bien, el documento es todo aquello destinado a dar fe de su contenido. Y la forma del documento pudiera ser a lo mejor una hoja grande, una hoja chiquita, un material diferente como el que les puse aquí a ustedes, ¿verdad? Por decir algunos. O una memoria, ¿verdad? Nada más que de la memoria, aunque guarda y tiene un contenido, la forma de enterarnos del mismo es a través del uso de otros instrumentos, lo mismo que un disco compacto o un cassette, que hoy, ¿verdad? Ya ustedes no los utilizan, pero también son documentos. Entonces, acuérdense bien, primero documento es todo aquello destinado a dar fe de su contenido, o sea, que nosotros creamos en su contenido. Y lo normal de los documentos para nosotros, pues son documentos que tienen un traslado fácil, ¿verdad? Pero fíjense bien, hoy ya nosotros no estamos en la escuela en forma presencial, estamos nosotros con clases a distancia, pero en la escuela era muy fácil demostrar la existencia de un documento de otra naturaleza. En el salón de clases, si nosotros pues revisábamos nuestras bancas, encontrábamos fulano y fulana. Fulano es esto, el maestro tal es esto. Entonces, aunque para nosotros pudiera resultar un poco extraño, pero esos también eran documentos. Hoy afortunadamente nuestra escuela se mantiene súper limpiecita, ¿verdad? Nuestro pizarrón